Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos en este lugar porque el Señor está en este lugar. Amén. Él nos ha convocado. Amén. Porque si Él no estuviera, esto sería una reunión social nada más. ¿No es cierto? Pero Él está. Y si Él está, es hermoso. Venimos a rendirle gloria, honor, alabanza a nuestro Creador. Amén. Gloria a Dios. Yo conozco a algunas de las pastoras, la hermana Carmen. Cuando nosotros comenzamos la obra del ingeniero Maxwell, ellos eran pastores ya, pastores del ingeniero Maxwell. Ya tenían su iglesia hermosa. Nosotros recién comenzábamos allí, despacito, ¿no es cierto? Conocimos al hermano Natuche, gran siervo de Dios. Conocimos a los hermanos Roldán, a los pastores Roldán. Así que somos ya un poco también de allá, de aquella época, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando, me acuerdo, en una campaña del pastor Aracondia, del evangelista Aracondia, que ahí nos reunimos las hermanas y trabajamos juntas. Y ahí nos conocemos mucho, mucho. ¿Se acuerdan, hermanas? ¿Se acuerdan que estuvimos juntas trabajando? Pero bueno, el Señor hace como Él quiere. Amén. El Señor hace como Él quiere. Y a veces nos lleva para un lado, nos lleva para el otro, pero siempre sirviendo al Señor. Justo mi esposo me decía, tenés 50 años ya de creyente, vos me decís. Conocí al Señor cuando tenía 8 años y ya tengo 58 años. Así que hace 50 años que conozco al Señor. Gloria a Dios. Toda una vida, digamos, ¿no? Y siempre en las labores del Señor. Siempre haciendo cosas para el Señor. Y el Señor en su amor y su misericordia nos dejó hacer muchas cosas para Él. Levantar diferentes lugares, obras para el Señor. Nos llevó para Chile para el tiempo de la pandemia. ¿Cuándo fue? En el 20. Ahí fue, porque quedamos allá, salimos antes que cortaran el paso en la frontera. Pudimos salir, si no, nos hubiéramos quedado toda la pandemia en Chile. El Señor nos llevó a aquel lugar para hacer la obra misionera en aquel lugar, en plenas montañas con hermanos mapuches. Así que ahí estuvimos viviendo junto a la comunidad mapuche, trabajando con los hermanos mapuche, predicando con los hermanos mapuche, durmiendo con los hermanos mapuche, todo era así. Aprendimos a comer piñones, aprendimos a comer toda la comida que ellos comían, recolectar piñones para poder comer, hacer fuego para poder hacer la comida porque allá no hay gas. Así que era todo así. Pero fue hermoso dejar una obra en ese lugar, dejar una hermana que hasta el día de hoy mantiene la bandera de Cristo en alto en aquel lugar, porque no es fácil, porque ellos tienen sus costumbres muy arraigadas, y para romper eso solamente Dios y su Espíritu Santo allí trabajando sobre ellos. Allí es un lugar muy acechado por los demonios, muchos demonios por todos lados hay ahí, porque como es un lugar de tierra árida, abierta, los demonios como que andan a sus anchas en ese lugar, y tuvimos pruebas, dificultades de todas clases, pero el Señor nos levantaba y nos libraba y nos sanaba, y dormíamos y nos andaban los alacranes porque no teníamos cama y estábamos en el suelo durmiendo y los alacranes andaban caminando por arriba nuestro. Mi esposo se despertaba, un alacrán tenías ahí, me dice, y Dios nos guardó de todo eso. Pero nuestro gozo era que allí se podía plantar la palabra de Dios. Y bueno, así seguimos, cruzamos, antes que cerrara las fronteras. Bueno, después no pudimos volver por el tiempo de pandemia. Pudimos llegar otra vez el año pasado. Creo que se va a cumplir un año ahora, ¿no? De que estuvimos. El año pasado, confirmando la obra, estando en ese lugar con los hermanos. Y fue hermoso, fue hermoso. Así que mantenemos la comunicación por teléfono, por videollamadas, y
y esperando volver otra vez. Esperando volver otra vez que el Señor nos deje el permiso para ir, porque nos movemos con el permiso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en esta tarde, gozosa de estar junto con ustedes. La hora ha avanzado, he escuchado hermosos testimonios, hermosas alabanzas, y como decía la pastora Carmen, cada una trajo algo para el Señor, ¿no es cierto? Cada una trajo un texto que nos edificó, una palabra que nos edificó. Cada una recibe la porción que necesita, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene un poquito más todavía. Amén. Dice que el mejor vino se guardó para lo último, ¿no? Y el Señor guardó ese poquito de vino ahora para lo último, para que la vasijita esa quede llena, ¿eh? Aleluya. Porque el Señor no quiere que no vayamos vacíos, sino que nos vayamos llenos de Él, llenos de su presencia, llenos de su gloria. Amén. Lleno de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. No quiero hablar de mí, no quiero hablar de lo que podemos hacer, no, como decía la pastora Carmen, los títulos delante de nuestro Dios caen. No somos nada delante de Él. Acá en la tierra todos nos podemos poner que pastor, que profeta, evangelista, que maestro, que apóstol, querubín. En Chile hay querubines. Miren. Así que nos podemos poner todos los títulos que queramos. Pero ante Dios, ¿sabe cómo somos? Siervos inútiles, porque pudimos hacer lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Y yo soy una sierva inútil de nuestro Señor, porque puedo hacer algo para Él. Puedo hacer algo para mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así que en esta tarde clamo a la presencia de Dios. Clamo al Espíritu Santo, que Él visite nuestras vidas, que Él nos llene, que Él haga como Él quiere en este momento. Clamo al cielo en esta hora, que los ángeles se puedan activar en este lugar, que los ángeles del cielo vengan y hagan campamento junto con nosotros, que este lugar se haga un Mahanaim de Dios, el encuentro de dos campamentos, de ángeles y de hijos de Dios, donde la presencia de Dios caiga sobre nosotros, donde la presencia de Dios queme nuestras ataduras, donde la presencia de Dios sane nuestras heridas, sane nuestro cuerpo, nos liberte en esta tarde y podamos salir transformados de este lugar. Clamo al cielo en esta tarde para que el fuego santo de Dios caiga sobre nuestras vidas y haga lo que tenga que hacer. En el nombre poderoso de Jesús, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza por siempre, porque Él vive para siempre y Él viene a buscarnos pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive y al que reina. Cantábamos, algo va a suceder, si le alabamos, si le glorificamos, algo sucederá. Pero nosotros tenemos que provocar a Dios en esta tarde, tenemos que provocar la presencia de Dios. No podemos ser inertes, no podemos ser personas estáticas, personas que no nos movamos en la presencia de Dios. Tenemos que provocar el cielo en esta tarde para que Él nos visite. Aleluya. Dile, Señor, yo quiero salir renovada y bendecida. Aleluya. Yo quiero ser transformada de este lugar. Señor, si yo estoy enferma, quiero mi sanidad en esta tarde. Aleluya. Si yo tengo mi necesidad, suple mi necesidad en esta tarde. Amén. Aleluya. Porque Él es Dios de milagro. Él es Dios de poder. Él es Dios que está allí en los cielos, pero también está aquí en nuestros corazones, en nuestras vidas. Aleluya. Él no nos deja, no nos desampara. Él dice en su palabra que Él estará con nosotros siempre, hasta el fin. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Y el Señor ama a las mujeres. Amén. El Señor se deleita con las mujeres. Todas leían algo y decían las que corrieron al sepulcro. Aleluya.
algo siempre ahí, las mujeres estaban a la par del Señor. Siempre estaban las mujeres. ¿Sí? ¿No es cierto? Aleluya. Y allí había una mujer que había ido a derramar perfume a los pies de Jesús y ungía sus pies con sus cabellos. Y dice que los discípulos decían, es un desperdicio lo que está haciendo esa mujer. ¿Por qué no le dan eso a los pobres? ¿Por qué no lo venden y le dan a los pobres? Pero yo te quiero decir que el tiempo que tú pasas en la presencia de Dios, las oraciones que tú haces en la presencia de Dios, no son un desperdicio. No es un desperdicio. Porque esa mujer quedó hasta el día de hoy, hoy la estamos recordando, quedó inmortalizada por lo que ella hizo. Y tus actos delante de Dios, tus oraciones delante de Dios, tu clamor delante de Dios, por tus hijos, por tu familia, por tus seres queridos, por lo que sea, cuenta allí en el cielo. Cuenta allí en el cielo. Aleluya. Aleluya, el Señor está aquí, amén. Él está aquí y Él te va a tocar en esta tarde. Él te va a bendecir en esta tarde. Honro cada vida que está aquí en esta tarde. Honro la vida de mis pastoras en esta tarde. Que Dios las bendiga, las fortalezca grandemente en la obra, en cada lugar donde están. Sean fructificadas, que en este tiempo puedan ver la cosecha que han soñado por años. Que en este tiempo recojan todo lo que han sembrado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el que vive. El Señor me daba una palabra, venía hace días pidiendo al Señor una palabra para ustedes. Y ministraba primeramente a mi corazón, porque dice que la palabra es así, corta para los dos lados. Y primero cortó mi vida para después poder dar algo, ¿no es cierto? Y el Señor me hablaba, bueno, hoy contaban testimonios de sanidad, ¿no? Y recordaba hace un tiempo atrás donde pasé también una situación delicada de salud, donde tuvieron que intervenirme por un cáncer que tenía en un riñón. También ya ahí estaba todo tomado el cáncer en el riñón y tuvieron que sacarme todo el riñón, así que tengo un solo riñón. Pero recordé una frase del médico que me atendió, que fue todo de urgencia, me mandaron a un hospital de Buenos Aires para poder ser intervenida. Y los médicos cuando visitaban allí las camas, decían, bueno, la paciente de cáncer en el riñón, la paciente que tiene el legrado, la paciente de neumonía, y así nombraban a cada paciente. No había nombre, allí no era Silvia la que estaba internada, no era la paciente que estaba tampoco al lado, sino que era la paciente de cáncer, la paciente de esto, la paciente de la enfermedad, ¿no?, que estaba allí. Y Dios me hablaba cómo el diablo roba la identidad de cada uno de nosotros. Por esas palabras que yo me acordé de ese momento, ¿no? Y cómo el diablo roba la identidad nuestras. Y como decía alguien hoy, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, ¿no es cierto? Esa es la obra de él y la hace así. Pero él roba muchas veces la identidad que Dios nos ha dado. La pastora Carmen dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para cosas gloriosas. Antes que naciéramos, nosotros ya estábamos allí con el Señor. Y Él nos dijo, Él nos decía allí en ese lugar, tú me vas a adorar, tú vas a predicar, tú vas a interceder, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Así nos predestinaba el Señor. Pero cuando nacimos, a veces ocurren muchas situaciones en nuestras vidas. Tal vez desde el vientre de nuestra madre, tal vez desde la concepción, desde allí, desde esos primeros momentos de nuestra existencia, ya el diablo empieza a hacer cosas en contra de nuestras vidas, para que la voluntad del Padre no se cumpla en nosotros. ¿Me entiendes? Es como a veces mi esposo explica cuando predica, dice como que el Señor nos trazó una línea así en el tiempo, perfecta, santa,
porque Él dice que sus pensamientos son buenos para nosotros, son agradables, son perfectos, al fin de que podamos hacer la obra de Él. Pero el diablo conoce todo nuestro existir, lo que vamos a hacer, lo que vamos a alcanzar. Y Él, nosotros, al haber sido concebidos y nacer, nos empieza a meter palos en el camino para que eso no se cumpla, para que no se cumpla la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, para que no se cumpla el propósito santo de Dios sobre nuestras vidas. Yo me voy a afirmar en un texto en esta tarde, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 4. Aleluya, gloria a Dios. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Acá está lo que hablábamos recién. Antes de que naciéramos, antes de que existiéramos, el Señor ya había predestinado algo para nuestras vidas. Si vamos al Génesis, que es el comienzo de todas las cosas, dice allí en el libro de Génesis que Él nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y decimos, ¿nos parecemos a Dios? No. Yo me parezco a mi mamá acá en la tierra, pero lo que el Señor hizo en ese momento nos ponía de su ADN en nuestras vidas, nos ponía de lo de Él, de sus virtudes, de lo que Él tiene, nos ponía en nuestras vidas, nos hacía a imagen y semejanza de la naturaleza divina que Él es. Amén. Aleluya. Yo aquí en la tierra tengo el parecido de mi mamá. Tengo el parecido, no sé, en mi cuerpo, en mi hablar, en mis ojos, un parecido a mi familia. Pero espiritualmente tengo el ADN de mi Señor. Amén. Porque Él fue lo que Él me puso cuando yo escogí servir a Dios, cuando yo lo escogí como mi Salvador personal. Él puso su ADN en mi vida. Aleluya. Pero el diablo se ha encargado de que eso sea estropeado en nosotros, de que eso se trunque en nuestras vidas. Él quiere vernos sufrir, Él quiere vernos pobres, Él quiere vernos debilitados en la fe, Él quiere vernos personas que andemos mendigando, Él quiere ver lo peor de nosotros. Pero esa no es la voluntad del Padre. Por eso Él mandó a su Hijo Jesús, para que Él muriera en la cruz por nuestras vidas y para que ese ADN que teníamos de un comienzo sea restaurado en nuestras vidas. Dice que Él, cuando Él murió y pagó el precio alto y caro en la cruz del Calvario por nuestras vidas, dice que allí el velo del templo se rasgó en dos y creó el acceso directo al Padre para que nosotros volvamos a ser hijos y herederos de toda promesa que Él tiene para nuestras vidas. Aleluya. Él pagó ese precio para que nosotros volvamos a ser hijos e hijas de Dios. Pero el diablo siempre viene a querer truncar esa paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Él no les conviene que nosotros seamos hijas o hijos de Dios. Él quiere que seamos bastardos, porque si somos bastardos estamos desprovistos de todo. Creo que lo más feo que a uno le puede pasar es perder un documento de identidad. ¿No es cierto? Uno cuando pierde un documento de identidad queda como en el aire, ¿vieron? Que no podés hacer un montón de trámites, no podés hacer muchas cosas si perdés el documento de identidad. Y cuando perdemos nuestra identidad espiritual, quedamos en la misma condición. Quedamos sin poder realizar muchas cosas. Quedamos allí en el estante, digamos, ¿no es cierto? Sin poder alcanzar, sin poder
comprar o adquirir lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Porque no hay identidad. Yo recuerdo que antes de casarnos con mi marido, que ya va a ser de 36 años, ¿no? Que cumplimos así. Antes de casarnos, un mes antes había perdido mi documento de identidad. ¡Ay, Dios mío! Fue terrorífico. Y buscamos todo y lo había perdido. Y fui, antes uno tenía que hacer la denuncia a la policía y te daban un papelito así chiquitito y te lo tenías que plastificar y andar con eso. Pero eso no me servía para casarme. ¿Y qué era? Orar a Dios. Señor, dame el documento de nuevo o suspendemos el casamiento. No podíamos hacer el trámite de casamiento. ¿Y cómo va? En un buzoncito que yo tenía a mi papá en la casa de donde vivía. Ahí en el buzoncito me dejaron el documento de identidad. Ay, me volvió el alma al cuerpo, tuve otra vez identidad, digamos. Pero es feo perder la identidad de aquí de la tierra, ¿no es cierto? Uno se siente como que estás ahí y no sabes si te va a detener la policía, si que esto o el otro, estás con miedo, ¿no es cierto? Y hay un montón de cosas que no las podés hacer. ¿Y cuánto más si perdemos nuestra identidad espiritual, mi hermano, mi hermano? Quedamos allí en el anonimato de Dios, porque no reconocemos a nuestro Dios como Padre. ¡Aleluya! Dile a tu hermano que está a tu lado, yo soy hija de Dios. Díselo ahí. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy heredera de Dios. ¡Aleluya! Él nos hizo reyes, sacerdotes para Él. ¡Aleluya! Él nos dijo que somos nación santa, real sacerdocio. ¡Aleluya! Él nos dio nombre. ¡Aleluya! Lo que el diablo quiere cortar y destruir. Oh, Señor amado. Pero este es tiempo de recuperar nuestra identidad con el Señor. Recuperar todo lo que el diablo nos robó. Hay tantos casos en la Biblia que yo empecé a buscar de hombres de Dios que perdieron su identidad. Por un momento. Y grandes siervos de Dios. ¿Pero por qué la perdían? Por miedo, por fracasar. La perdían porque se sentían allí acorralados por situaciones. Y perdían por instante la identidad que ellos tenían de hijos de Dios. Vemos a un Elías que había estado luchando con los profetas de Baal, que había hecho descender fuego del cielo, que había hecho un montón de cosas ese hombre. ¿Y dónde terminó? Escondido en una cueva, por miedo a una mujer que lo estaba persiguiendo. Y que Dios le salió al encuentro y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí en esta cueva, Elías? Yo no te formé a vos para estar en esa cueva. Yo no te formé ni te hice el varón, la mujer de Dios que eres para estar metida en la cueva. Bendito Señor. Glorifica tu nombre, oh Dios. ¿Estás en alguna cueva? ¿En qué cueva te has escondido? Él tenía miedo y por eso se escondió. Mira, mi hermano, hermana, Espíritu Santo. yo hasta los 30 y pico de años, te puedo decir, yo tenía miedo a la oscuridad, porque pasé una infancia difícil y mi mamá, uno de los castigos que me daba era asustarme con la oscuridad y creó un trauma en mi vida a la oscuridad. Y yo casada con mi esposo, ya con hijos, yo no podía dormir sin luz apagada, tenía que siempre tener una luz prendida. E iba al baño, que quedaba como varias habitaciones en mi casa, y le pedía a mi esposo que me acompañara de noche. Tenía un trauma. ¿Por qué? Porque cuando fui niña, mi mamá me asustaba, me tiraba afuera cuando era chica, y me asustaba que me venían a buscar. Y entonces creó un trauma. Por eso yo le digo, de los traumas, las cosas que a veces en la niñez nos pasan, y eso corta mi relación con el Señor. Yo conociendo a Dios, sirviendo a Dios, estando como pastora, tenía miedo a la oscuridad.
Oh, ¿cómo puede ser? Conociendo a un Dios de poder, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que hace muchas cosas. Y yo tenía miedo a la oscuridad. Hasta que un bendito día se me reveló el Señor por medio de una canción de mi amado hermano Melgar, que me decía: ya no eres esclava del temor, porque eres hija de Dios. Y ese día se me reveló. ¿Vieron cuando me cae la ficha? Y dije, yo, ¿cómo puedo tener miedo a la oscuridad? Soy hija de Dios, hija del Todopoderoso. Él creó la oscuridad para que descanse y duerma, no para que tenga temores. Y ese día pude ser libre. Aleluya. Pero así hay diferentes situaciones, como este profeta Elías, escondido por miedo. Miedo de una mujer que le estaba persiguiendo, que él podía ir y decir en el nombre de Jesús y el fuego del cielo bajaba y consumía a esa mujer. Pero tuvo miedo y se escondió. Momento de temor. Perdió su identidad. Aquel que había hecho derramar fuego, aquel que oraba y los cielos se abrían o se cerraban. Tuvo un momento de debilidad y perdió su identidad. Vemos a un Pedro, caminaba con Jesús, veía todas las cosas que Jesús hacía, que había sido allí levantado como el gran Pedro, pero tuvo su momento de debilidad cuando negó a Jesús. ¿Se olvidó? A veces nos da amnesia espiritual, ¿vieron? Nos olvidamos de quién es nuestro Padre. Nos olvidamos de quién es nuestro Padre. Aleluya. Él tuvo el momento de debilidad y negó a aquel que había caminado 3 años junto con él. Aleluya. Cuando lo volvió a buscar Jesús, ¿el que había hecho? Se había olvidado de Jesús. Había ido otra vez a las barcas, había otra vez a las redes. Cuando Jesús lo fue a buscar, dice que se tuvo que ceñir la ropa porque hasta la ropa se había sacado. Y volvió a ser el mismo, el pescador que se metía allí a pescar nada más. Se había olvidado lo que Dios le había encomendado hacer. Que le dijo: sobre ti voy a edificar. Ya no te llamarás Pedro, sino que eres roca. Eres una piedra. Se olvidaba por las dificultades, por el miedo, por el fracaso. Él se sentiría fracasado, se sentiría atormentado porque había negado a su maestro, que Jesús lo tuvo que 3 veces allí consolar. Pedro, me amas, Pedro, me amas. Pedro me ama 3 veces para restaurar la negación que él había hecho. 3 veces lo negó, 3 veces lo tuvo que restaurar. Perdió su identidad. Y así podemos nombrar otros hombres de Dios en la Biblia que perdían por momentos su identidad por el miedo, por el fracaso, por el dolor, por la pobreza. ¿A dónde vamos cuando nos sentimos mal? Corremos primeramente al médico, corremos allí a los pies del Señor. ¿Dónde vamos cuando escasea el alimento en nuestro hogar? Corremos a nuestro esposo y le decimos: no tengo plata. O vamos a los pies del Maestro y le decimos: Señor, tú eres mi proveedor, tú eres mi papá y tú no me vas a hacer faltar nada. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Decían: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de Dios? ¿A dónde iremos? Aleluya. Creo que el Señor está ministrando y hablando en nuestras vidas. ¿Dónde vamos cuando viene la noticia de enfermedad a nuestras vidas? Cuando te dice: tienes un cáncer terminal. Cuando tienes una enfermedad que te va a dejar de esta manera. ¿Dónde vamos? Corremos al Maestro, corremos al Señor, corremos a nuestro Padre
Y le decimos, Señor, tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Por mi vida corre tu sangre. Por tu llaga yo he sido sanado. Aleluya. O corremos a la pastillita, corremos allí a la farmacia, corremos al médico. ¿A dónde corremos? Hay un Padre en esta tarde que Amén, gloria. que nos reconciliemos con Él y le digamos, Señor, Sí, Señor. yo quiero tu paternidad sobre mi vida. Yo quiero tener mi identidad contigo, Señor. Recordemos un poquito la historia, esta hermosa que mi alma cada vez que la leo se me estremece. La parábola del hijo pródigo. El pródigo se fue y por un momento se olvidó que era hijo. Se fue lejos de la casa del Padre. Se olvidó quién era él y dónde terminó, con los cerdos, habiendo sido hijo, habiendo tenido todo, malgastó todo, arruinó su vida. Sí, Padre. Se fue a probar cosas banales, cosas que no sirven. Allí anduvo por el mundo malgastando toda la herencia. Y terminó con los cerdos, siendo que había un padre que lo estaba esperando. Yo soy de muy imaginarme todas las historias, ¿no es cierto?, de la Biblia. Y yo me imagino a ese padre que no dejó de mirar ese camino que se fue el hijo pródigo. Todos los días lo miraría porque él sabía que un día iba a volver ese hijo. Yo a veces he pasado con una de mis hijas que se ha ido de mi casa y qué dolor, hermano. Yo recuerdo a mi hija de 16, 17 años cuando dijo, "Ma, yo me voy porque me quiero independizar". Y la vi cargar ese flete, cargar su cama, cargar sus cosas. Y qué dolor, mi hermana, mi hermano. Qué dolor. Porque yo sabía que se iba a golpear, pero necesitaba golpearse. ¿Y sabe dónde está ahora? En mi casa. Gloria a ti, Jesús. Y así estaría ese padre esperando a ese hijo. Dice que ese hijo pródigo un día volvió en sí, dice la palabra. Volvió en sí. Recobró la memoria. Para la gloria de tu nombre. Recobró la memoria de que era hijo. Y dijo, en la casa de mi padre hay pan. En la casa de mi padre hay pan. Me levantaré y volveré y le diré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Volvió en sí. Y es tiempo de que volvamos en sí, amada hermana, amado hermano. Es tiempo de que volvamos en sí y recordemos quiénes somos en Dios. ¿Para qué hemos sido creados? Aquí leímos, la palabra que leímos fue, desde el vientre te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Te di como sierva y siervo a las naciones. Aleluya. Es tiempo de que volvamos al hogar del Padre con identidad. Con identidad. Identidad de hijos. Identidad de hijas. Aleluya. Yo digo, es hermoso ser conocida en los cielos como hija de Dios. Es hermoso que mi padre pueda decir, mira, allí está Silvia, ella es mi hija. Allí está Martita, es mi hija. Allí está Carmencita, es mi hija. Así le dijo Dios al diablo cuando se le presentó por Job. ¿Has visto a mi siervo Job allí en la tierra? Él nos conoce y nos ve. Es hermoso que el papá nos diga así. Mira, allí está orando, está intercediendo, está alabando, está glorificando, está predicando, está haciendo las labores que tiene que hacer. Aleluya. Es hermoso ser conocida en los cielos, pero también es hermoso ser conocido en el infierno.
Que el diablo tiemble cuando escuche mi nombre. En una oportunidad en esta oportunidad que fuimos a Chile, al sur de Chile, llegamos a la casa de unos hermanos en unas situaciones terminales con los hijos. El diablo no nos dejaba llegar a aquel lugar. Llegaba y la hermana no nos quería recibir porque no tenía alimento para darnos. Pero el Dios la amonestó y le dijo, tienes que recibirlos. Que nos dijo, solamente tenía huevo y le voy a hacer huevo porque no tenía otra cosa. Pero no era la situación de que nosotros íbamos a ir a comer, sino la situación era porque había situaciones graves en su casa. Siervos de Dios tremendos, pero estaban pasando unas situaciones con sus hijos tremendas. Y Dios nos permitió llegar y ministramos, fueron libres. Y estábamos sentados y de repente sentíamos como unas trompetas que sonaban y eran ¿cómo se llamaban? Perdón, Daniel. Unos cuernos eran, vieron que soplan los cuernos así que como el sonido de un shofar. Bueno, y lo sentíamos esos ruidos. Le decimos, hermano, ¿qué es eso? Le decíamos, ¿saben qué son? Los machis, me dicen. Los machis saben, los machis son los brujos de ese lugar. Los machis saben que ustedes están acá, dice. Y están convocando para reunirse porque ustedes están acá. Yo digo, qué tremendo. Somos conocidos en el mundo espiritual, mi hermano y mi hermana. Somos conocidos en el cielo por mi Padre y somos conocidos en el infierno por el mismo demonio. Aleluya, que tiemble, porque un hijo, una hija de Dios se presenta. Aleluya. Cuando tú empiezas a clamar por tus hijos y desatarlos de donde están metidos, tiene que temblar el infierno, mi hermana, mi hermano. Tus hijos tienen que ser arrebatados de las manos del diablo. Yo día a día clamo por mis hijas que tienen que ser arrebatados. Porque si no el diablo me las va a consumir, me las va a comer, me las va a destruir. Dice que ellos son aljaba. Nuestra aljaba son flechas. Son flechas que para que sean lanzadas al propósito eterno de Dios. Pero si no son lanzadas al propósito eterno de Dios, son lanzadas contra nuestra propia vida. Y hieren el corazón de mamá y hieren el corazón de papá porque son flechas. Aleluya. Tienen que ser lanzadas al propósito eterno de Dios. Y es nuestra obligación como mamá, como papá, clamar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Aleluya. Yo tengo 4 nietos que tienen que ser lanzados al propósito eterno de Dios. Yo no quiero que terminen en la droga, no quiero que terminen en la prostitución, yo no quiero que terminen allí internados como locos en un hospital, sino que sean siervos y siervas de Dios. Es nuestro clamor cada día. Por eso que el infierno mismo tiemble. Cuando una mamá, un papá se arrodilla, que tiemble el infierno. Que diga, uy, ahí viene, voy a tener que soltar porque me va a hacer quemar. Aleluya. Que se queme el diablo, que se queme las potestades, que sean metidos en las profundidades de las cavernas que están preparadas para ellos, no para los hijos de Dios, sino para aquellos que han desobedecido. Aleluya, la voz de Dios. Oh, santo es el nombre del Señor. Es hermoso ser conocido por Dios y es hermoso ser conocido por el mismo diablo. Y en esta tarde el Señor quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Quiere devolver nuestra identidad. Quiere devolver nuestra identidad. Decirte que ven, yo soy tu papá. Vení a mí. Vení a mí. Vení a mí. No estés buscando en otros lados. Yo soy tu proveedor. Soy tu sanador. Yo te voy a dar todo lo que vos necesitas. No estés mendigando allí con los cerdos. No estés mendigando, porque yo tengo todo, yo pagué todo, te di todo. Aleluya. Allí mi hijo en la cruz del Calvario, él pagó el precio, dice que él nos exhibió públicamente a todos los decretos que nos eran contrarios. Él los tomó y los clavó en la cruz del Calvario.
Porque eso es lo que el diablo hace hasta el día de hoy. Está en el trono del Padre y allí nos acusa de día y de noche. Y nos dice, y le dice a Dios, ¿por qué vas a bendecirlo? ¿Por qué le vas a dar esto? ¿Por qué lo vas a sanar? Tiene decretos en su contra. Y los decretos son cuando tenemos miedo, cuando tenemos allí terrores, cuando tenemos ignorancia de la palabra de Dios. Son decretos, los pecados ocultos son decretos. Las maldiciones hereditarias que no cortamos son decretos. Pero Dios hoy nos dice, vengan ante el tribunal, porque acá hay un tribunal. Acá hay un abogado que es Jesús. Y Él nos va a defender. Hay sangre para ser pagado. El decreto que dice no es contrario. El diablo nos acusa, pero allí clava los decretos en el nombre de Jesús. Rompe los decretos que no son contrarios para que la bendición sobre tu vida venga, para que la escasez se corte en tu vida, en tu hogar, en tu familia, para que venga la sanidad sobre tu cuerpo, sobre tus hijos, para que haya aperturas de cárceles, aperturas allí de cárceles espirituales que tenemos, porque el diablo nos encierra en cárceles. Si vamos al caso, cuando eres preso en una cárcel, tampoco tienes identidad, porque dicen el recluso de la celda tanto con tal número, no tienes nombre. Y eso hace el diablo con nuestras vidas. Nos saca la identidad, nos mete en cárceles espirituales para que no podamos adorar, para que no podamos alabar, para que no podamos hacer su obra. Y es tiempo de poner mano en el arado y obrar, porque Cristo viene, aleluya, y tenemos que entregar la obra de nuestras manos al Señor, aleluya. El Señor está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Él va a devolver la identidad en esta tarde a cada uno de nosotros. La identidad de hijo, de hija de Dios. El Señor va a devolver la identidad que hemos perdido muchas veces por miedo, por fracaso,